Buenos días. Javier Álvarez Villa, en representación de la Asociación de Empleados Públicos Concello por outra Función Pública en Asturias. Mantener o suprimir una empresa pública como Gispasa no es una cuestión de oportunidad política. A nuestro juicio, la decisión no es una opción política por un determinado modo de gestionar una actividad pública entre varios posibles, sino que se trata fundamentalmente de una cuestión de legalidad. Conviene recordar que los fines que justifican la creación y también el mantenimiento de una empresa pública en el marco jurídico del Principado de Asturias están tasados por la ley. El Principado puede crear empresas públicas para el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos o para la realización directa de actividades industriales, mercantiles u otras análogas de naturaleza y finalidades predominantemente económicas, según lo que establece la Ley 2/1995 de régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias. Por tanto, para tener un juicio adecuadamente formado sobre si procede mantener o suprimir Gispasa, es necesario conocer si la actividad que actualmente desarrolla encaja o no en alguno de estos fines legales que justificarían su existencia. Para ello vamos a hacer un breve recorrido por la historia de Gispasa desde su creación a la actualidad, que permitirá, entendemos, contextualizar adecuadamente la situación actual de la empresa. Por ley de la Junta General del Principado de diciembre del año 2003, se autorizó al Consejo de Gobierno la creación de Gispasa, a la que se encargaría la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias. Como señala la Sindicatura de Cuentas en su informe de fiscalización del contrato de construcción del nuevo UCA, la sociedad mercantil se creó para que el coste de la operación no computara en el balance de la Administración a efectos de cumplir la normativa sobre estabilidad presupuestaria. Es decir, se trata de una fórmula de enmascaramiento u ocultación de la deuda en la que se utiliza como pantalla a una empresa pública que construye el hospital y luego lo arrienda a la Consejería de Sanidad para su utilización. Pero si levantamos el velo de la operación, vemos que quien realmente se endeuda y quien asume los riesgos de la obra es el Principado de Asturias. Ni desde la perspectiva contable, porque el grueso de los ingresos de Gispasa no proceden del mercado, sino de transferencias públicas, ni atendiendo a su naturaleza instrumental, es una sociedad de capital 100% público, puede sostenerse con seriedad que exista un verdadero arrendamiento operativo. Se trata más bien de una ficción o montaje jurídico-financiero, pues aquí el dueño del hospital y quien realmente debe afrontar el coste total de la operación a través de los presupuestos es la Administración del Principado. Pero como advierte la propia sindicatura, a renglón seguido, el tiro salió por la culata, porque en el ejercicio 2005, es decir, solo un año después de su creación, Gispasa pasa a ser considerada por la Intervención General del Estado como parte del sector administraciones públicas, porque su actividad es meramente instrumental y no realiza de forma directa ninguna actividad comercial. En consecuencia, el motivo que había llevado al Gobierno asturiano a optar por la creación de una empresa pública para la construcción del nuevo UCA se esfuma casi de inmediato y antes del transcurso de un año el endeudamiento ya se incluía en el balance autonómico. Dicho de otro modo, se descubrió rápidamente la chapuza. Gispasa era una empresa pública tapadera porque no realizaba directamente ninguna actividad industrial, mercantil o comercial que cubriera al menos el 50% de los costes de producción, según el parámetro establecido por la normativa comunitaria para que el endeudamiento no computara como deuda propia de la Administración del Principado. Ello explica seguramente que la Sindicatura de Cuentas no pudiera constatar la existencia de una memoria justificativa de la creación de la sociedad ni ninguna memoria económica que detallara sus repercusiones presupuestarias. Por tanto, Gispasa funciona desde su creación como una mera intermediaria del Principado, cuya actividad fundamental consiste desde su creación en el ejercicio de una potestad administrativa pública, a saber, la potestad de contratación, contrato de construcción del UCA, de los equipamientos, ahora de la conservación y mantenimiento, actuando, según expresión eufemística de la Sindicatura de Cuentas, con un grado de sometimiento a la legislación de contratos más atenuado al que legalmente le corresponde, o dicho de otro modo, incumpliendo la legislación de contratación pública. Todas estas vicisitudes también son bien conocidas porque se detallan pormenorizadamente en el informe de la Sindicatura de Cuentas de fiscalización del contrato de construcción del nuevo UCA. Así llegamos al año 2014, en el que la Consejería de Sanidad, mediante resolución de su titular de 31 de julio,
aprueba la encomienda de gestión a Gispasa para la prestación de los servicios de conservación y mantenimiento del nuevo UCA hasta el 31 de julio de 2015 y dispone a su favor el correspondiente gasto por importe de 37.091.902 euros con 73 céntimos. Según el último informe de auditoría del sector público publicado hace pocas fechas por la Sindicatura de Cuentas, la encomienda de gestión sigue vigente y finalizaría el 31 de julio de este año 2017. Aquí encontramos entonces la actividad principal que actualmente realiza la empresa pública Gispasa, la contratación de la conservación y mantenimiento del complejo hospitalario y de su equipamiento, en virtud de una encomienda de gestión que le hace la Consejería de Sanidad y que tiene todas las características de lo que el Tribunal de Cuentas denomina encomiendas en fraude de ley. El Tribunal de Cuentas y también la Sindicatura del Principado, así como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y la Intervención General del Estado, vienen señalando repetidamente que un medio propio de la Administración, como sería el caso de la empresa pública Gispasa, lo es porque goza de los instrumentos para llevar a cabo por sí mismo los encargos que se le encomiendan y que el recurso a un medio propio que no cuente con esos medios puede suponer un fraude a la legislación de contratos del sector público. A este respecto, el Tribunal de Cuentas entiende que si un medio propio no puede ejecutar por sí mismo al menos el 50% del encargo, no puede ser considerado idóneo para realizar dicha prestación. Cuando la empresa pública a la que se encomienda unos determinados encargos no dispone de medios materiales y personales para realizar directamente el encargo, actúa entonces como una mera entidad intermediaria con cuyo concurso, dice el Tribunal de Cuentas, se habilitaría un cambio de régimen jurídico en materia de contratación pública, mucho más rápido y flexible en su tramitación, pero también con muchas menos garantías para el interés público. Al sustituir un eventual contrato administrativo, si lo hubiera realizado directamente la Administración, en este caso la Consejería de Sanidad, por un contrato privado, realizado por un ente instrumental sometido al derecho privado, como es el caso de Gispasa. ¿Con qué medios personales y materiales cuenta Gispasa para prestar los servicios de conservación? Vaya finalizando, por favor. Sí, acabo rápido. Y mantenimiento del UCA, recogidos en la encomienda de gestión, asistencia técnica integrada no sanitaria, mantenimiento de los edificios y sus instalaciones técnicas, gestión de residuos, limpieza integral, etcétera, etcétera. La respuesta es que con ninguno. Gispasa cuenta con una plantilla de personal, suponemos que corta, pero opaca, puesto que ni es pública ni ha sido publicada en ningún sitio, con un sistema de acceso igualmente opaco, por lo que debe contratar con terceros todas las tareas de conservación y mantenimiento que tiene encargadas por la Consejería. De tal manera que la contratación de esos trabajos de mantenimiento que deberían llevarse a cabo directamente por la Consejería de Sanidad con todas las garantías de los contratos administrativos se transforman fraudulentamente en una contratación privada más flexible y con menos garantías para el interés público, que aquí es el de todos los ciudadanos y ciudadanas de Asturias que sostienen el UCA con sus impuestos. Llegamos al final. Gispasa se creó para que el coste de la operación de la construcción del nuevo UCA no computara en el balance de la Administración, pero como era una sociedad tapadera, dicha deuda ya se atribuyó al Principado desde el año siguiente. La presunta eficiencia de la gestión de esta empresa en la construcción del UCA ha quedado en entredicho con dos datos demoledores. La obra iba a realizarse inicialmente en 4 años y finalmente tardó algo más de 8 años. Y el coste final de la obra, el total facturado, fue un 43,82% superior al importe de la adjudicación. De 177 millones se pasó a más de 254 millones. No encontramos, por tanto, ningún argumento sostenible para mantener la empresa pública Gispasa. El cumplimiento escrupuloso de la legalidad y no los intereses políticos, ideológicos o partidistas obligan a suprimirla. Muchas gracias.